En muchos problemas será conveniente descomponer una fuerza en sus componentes perpendiculares entre sí. En esta figura se muestra una fuerza de 1000 newtons, es decir, la magnitud es lo que vale la fuerza, en este caso es 1000 newtons. Tiene una dirección de 30 grados respecto a la horizontal. Lo que vamos a hacer es descomponer la fuerza en sus componentes rectangulares. Lo voy a poner aquí mejor. Tenemos la fuerza. Para comprender mejor esto es necesario tener conocimiento del teorema de Pitágoras. La fuerza se va a descomponer en Fx y Fy. Fx es la componente en el eje horizontal y Fy es la componente en el eje Y. Así como varias fuerzas pueden ser sustituidas por una sola fuerza a la que se le llama la resultante, una fuerza puede ser descompuesta en dos o más fuerzas. En este caso se va a descomponer en el eje X y en el eje Y. Lo voy a marcar en rojo, las componentes Fx y Fy. Disculpen el dibujo, no está muy bien elaborado, me cuesta hacerlo por este medio. Aunque aquí me equivoqué. ¿Por qué? Porque el punto de aplicación de la fuerza debe estar en el origen. Aquí. Entonces, esta vendría siendo Fy. Y esta vendría siendo Fx. Se van a formar dos triángulos. Y dependiendo de la persona, se va a escoger el triángulo de arriba o el triángulo de abajo. Se dan cuenta que la fuerza que está en negro es la fuerza original, ¿no? Y las que están en rojo son la fuerza descompuesta. Es decir, la suma de esas dos fuerzas es igual a la fuerza que está, ¿cómo se dice la palabra? En diagonal. Es decir, la suma de las fuerzas rojas es igual a la fuerza que está en negro. Se forman dos triángulos. Aquí hay que aplicar lo que se llama ángulos internos externos. ¿Qué significa? El triángulo de arriba tiene un ángulo de 30 grados respecto al horizontal y el ángulo de abajo tiene un ángulo el triángulo de abajo tiene un ángulo de 30 grados respecto al horizontal también. Significa que se puede tomar el que ustedes quieran. Yo voy a tomar el triángulo de arriba. Esta es la hipotenusa, son 1000 newtons, es la fuerza original. Aquí está el ángulo de 30 grados respecto al horizontal. Este es Fy y este es Fx. Es como si fuéramos a encontrar los lados del triángulo. Estamos buscando los lados del triángulo. Vamos a utilizar funciones trigonométricas. Seno de un ángulo es igual a opuesto entre hipotenusa. El lado opuesto, ¿cuál es? Primeramente, ¿cuánto vale alfa? Alfa vale 30 grados. Entonces va a quedar así. Es igual a el lado opuesto al ángulo es Fy. Y la hipotenusa vale 1000 newtons, es el lado más grande. Vamos a despejar, ese 1000 que está dividiendo pasa multiplicando porque lo inverso de la división es la multiplicación. Va a quedar así, 1000 por seno de 30 grados es igual a Fy.
Saquen su calculadora científica. ¿Cuánto es 1000 por seno de 30 grados? Son 500, ¿qué? 500 newtons, porque la fuerza se está mostrando en newtons. Entonces la componente en Y vale 500 newtons. Ahora vamos a encontrar la componente en X con coseno. Entonces coseno de 30 grados, porque alfa vale 30 grados, coseno de 30 grados es igual al lado adyacente entre la hipotenusa. ¿Cuál es el lado adyacente? El lado adyacente es fx, es decir, el lado que no está opuesto al ángulo. Entonces queda así, coseno de 30 grados es igual a fx, es igual a fx entre la hipotenusa, que son 1000 newtons. Vamos a despejar, ese 1000 va a pasar multiplicándose. Entonces va a quedar así, 1000 coseno de 30 grados es igual a fx. Ya que se obtienen las componentes en X y en Y, si ustedes quieren saber si están bien, es decir, si el resultado es correcto, lo que tienen que hacer es utilizar el teorema de Pitágoras. Y si la suma de esos dos lados les da 1000 newtons, significa que el resultado es correcto. ¿Por qué? Porque la suma de fx y fy tiene que dar el lado más grande del triángulo. En este caso el lado más grande es 1000 newtons. Entonces este ejercicio ha quedado resuelto. Si se descompone una fuerza de 1000 newtons de sus componentes, va a dar el resultado que en X es 866.02 newtons y en Y son 500 newtons. Vean los demás videos. En muchos problemas será conveniente descomponer una fuerza a sus componentes perpendiculares entre sí. En esta figura se muestra una fuerza de 1000 newtons, es decir, la magnitud es lo que vale la fuerza, en este caso es 1000 newtons. Tiene una dirección de 30 grados respecto a la horizontal. Lo que vamos a hacer es descomponer la fuerza en sus componentes rectangulares. Lo voy a poner aquí mejor. Tenemos la fuerza. Para comprender mejor esto es necesario tener conocimiento del teorema de Pitágoras. La fuerza se va a descomponer en fx y fy. Fx es la componente en el eje horizontal y fy es la componente en y, en el eje y. Así como varias fuerzas pueden ser sustituidas por una sola fuerza a la que se le llama la resultante, una fuerza puede ser descompuesta en dos o más fuerzas. En este caso se va a descomponer en el eje X y en el eje Y. Lo voy a marcar en rojo, las componentes fx y fy. Disculpen el dibujo, no está muy bien elaborado, me cuesta hacerlo por este medio, aunque aquí me equivoqué. ¿Por qué? Porque el punto de aplicación de la fuerza debe estar en el origen. Aquí. Entonces, esta vendría siendo fy y esta vendría siendo fx. Se van a formar dos triángulos y dependiendo de la persona se va a escoger el triángulo de arriba o el triángulo de abajo. Se dan cuenta que la fuerza que está en negro es la fuerza original, ¿no? Y las que están en rojo son
la fuerza descompuesta. Es decir, la suma de esas dos fuerzas es igual a la fuerza que está, ¿cómo se dice la palabra? En diagonal. Es decir, la suma de las fuerzas rojas es igual a la fuerza que está en negro. Se forman dos triángulos. Aquí hay que aplicar lo que se llama ángulos internos externos. ¿Qué significa? El triángulo de arriba tiene un ángulo de 30 grados respecto al horizontal y el ángulo de abajo tiene un ángulo el triángulo de abajo tiene un ángulo de 30 grados respecto al horizontal también. Significa que se puede tomar el que ustedes quieran. Yo voy a tomar el triángulo de arriba. Esta es la hipotenusa, son 1000 newtons, es la fuerza original. Aquí está el ángulo de 30 grados respecto al horizontal. Este es FY y este es FX. Es como si fuéramos a encontrar los lados del triángulo. Estamos buscando los lados del triángulo. Vamos a utilizar funciones trigonométricas. Seno de un ángulo es igual a opuesto entre hipotenusa. El lado opuesto, ¿cuál es? Primeramente, ¿cuánto vale